Buenos días a todos, buenos días a todos. Eh, Qué bueno que puedan estar conectados. Sé que hay personas que están conectadas por Instagram, personas que están también conectadas con Zoom. Gracias por tomarse el tiempo de estar en vivo. Hoy a nosotros nos encanta salir en vivo. No tomamos en vano el tiempo que ustedes sacan para poder conectarse con nosotros y poder escuchar un poco lo que Dios está como hablando y tratando en medio de nosotros. Como lo hemos venido hablando acerca del libro de Marcos. Y ha sido súper chévere porque hemos visto como este gran libro, el libro de Marcos que está en el Nuevo Testamento, está partido en tres secciones. La primera sección es donde Marcos habla acerca de todo el trabajo público que hizo Jesús cuando hizo milagros, cuando empezó a reclutar a sus discípulos. Entonces hay una gran parte del libro que habla acerca del trabajo público que hizo Jesús. Después nos movimos a la segunda parte del libro y la segunda parte del libro habla acerca del trabajo privado que hizo Jesús con sus discípulos. Realmente fue en un entorno de mucha mayor intimidad con las personas que él compartía. Y por último, estamos entrando en la última semana que es cuando él está en Jerusalén, cuando él tiene la última cena, cuando él es crucificado y cuando él resucita. Entonces, realmente estamos entrando en esta última parte del libro de Marcos. Y creo que antes de comenzar el mensaje, recordar lo que hablábamos el domingo pasado. Y espero que lo hayan vivido, espero que para ustedes haya sido un mensaje que les haya sido práctico para esta semana que pasó. Antes de eso, sé que hay algunas personas que se están conectando. Está Germán. Hola Germán, qué chévere que te conectes. Está Oscar. Hola Oscar, ¿qué nota? Sé que hay algunas personas que se han venido conectando. Vale, también. Me encanta, voy a estar ahí tratando de interactuar con ustedes en la medida que ustedes se van conectando. Pero entonces, recordar lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de que las cosas no son lo que parecen. Y espero que esta semana lo hayan podido vivir. Espero que esta semana, en el transcurso del día, de las dificultades, de los retos que hayan podido tener, que ustedes de una u otra manera hayan podido ver que las cosas que están viviendo no son lo que ustedes creen que son. Muchas veces vivimos situaciones, muchas veces vivimos cosas difíciles y creemos que estamos viviendo algo que es malo, que tal vez es algo que no va a tener fruto, tal vez creemos algo que no vamos a poder alcanzar, pero recordar el mensaje que Dios nos daba hace 8 días y el mensaje que nos daban hace 8 días Dios es que las cosas no son como parecen, que muchas veces Dios nos viene dando pedacitos que no entendemos que lo que son, pero que hacen parte del gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, recordando ese mensaje que tuvimos, hoy quiero hablar de un tema muy específico. Va a ser un tema muy específico y de entrada voy a dar la conclusión. O sea, de entrada voy a dar la conclusión. Así que qué bueno que las personas que se están conectando, sé que hay más personas que se están conectando. Está Andrés, está Joana, se están conectando. Voy a dar la conclusión de entrada. Y la conclusión de entrada es la importancia la importancia de entender, la importancia de entender que debemos ser personas determinadas, que cada uno de nosotros debe de tener la determinación para poder ser y para poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sé que de entrada también le voy a hablar a alguien, y muchas veces me voy a hablar a mí mismo también. Tal vez has perdido la determinación. Has perdido la determinación de poder tener la expectativa de que Dios pueda hacer algo a través tuyo. Y hoy quiero decirte, hoy quiero dar un mensaje en el cual quiero llenarte de fe y es el siguiente. Hoy que tú vuelvas a estar determinado de confiar en que Dios pueda hacer algo en tu vida. No pierdas esa determinación. No pierdas esa determinación. Y algo que me parecía muy chévere cuando empecé a hacer como la investigación del tema, es que todos, no hay ni uno solo, todos tenemos problemas con ser determinados.
todos somos supremamente inconstantes. Hay momentos en que nuestras emociones nos llevan y nos dicen, sí, hoy estoy determinado, pero mañana de pronto no me levanto como tan emocionado, un poco triste, un poco apagado y ya no estoy tan determinado. Así que este es un problema que tenemos todos y el problema es que no somos constantes en ser determinados. Pero cuando la falta de determinación empieza a afectar nuestro destino, cuando la falta de determinación empieza a afectar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entonces en ese momento empezamos a tener un problema muy serio. Y hoy quiero como que todos nosotros, todos los que están escuchando, todos los que están en Instagram, todos los que están en Zoom, que todos podamos entender que si hoy yo no tengo la determinación necesaria para esperar que Dios haga un milagro a través mío, eso se va a convertir en un problema. Eso se está convirtiendo en un problema. Y otra cosa que debemos entender que es muy importante es que nuestro nivel de determinación afecta seriamente nuestra construcción de relaciones. Esto es como súper importante. Nuestro nivel de determinación afecta seriamente nuestra construcción de relaciones. ¿Cómo y cuál es mi determinación de construir una relación con las personas que están alrededor mío, con mi esposo, con mis amigos, con mis hermanos, con mis padres? ¿Cuál es la determinación de construir esa relación? ¿Cuál es la determinación de construir una relación con Dios? ¿Cuál es? Porque dependiendo mi determinación, eso va a afectar qué tan buena o mala es mi relación con Dios, con otros, y lo que va a decir es supremamente importante. ¿Cuál es la determinación que tú tienes para tener una buena relación contigo mismo? Y muchas veces nosotros no estamos determinados a tener una relación sana con nosotros mismos. Y por eso yo quiero hablar acerca de la determinación. Debemos de ser personas determinadas a realmente esperar que Dios pueda hacer algo a través de nosotros. Debemos, cada uno de nosotros, tener la determinación de tener la esperanza, la expectativa que Dios va a hacer algo a través de nosotros. Me encanta. Y me encanta porque de esto se trata la historia que vamos a leer hoy. Recordar que Jesús acaba de entrar a Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén y cuando Jesús entró a Jerusalén las cosas no fueron lo que parecían y después nos vamos a encontrar con la historia. Y antes de entrar en la historia, simplemente reforzar el tema de la importancia de que cada uno de nosotros todos los días pueda estar determinado en la construcción de las relaciones vitales y esenciales en nuestras vidas. Voy a estar determinado de construir mi relación con Dios. Voy a estar determinado de construir mi relación conmigo mismo y voy a estar determinado de construir la relación con los que están alrededor mío. Y miren lo que Jesús nos enseña, porque me encanta, porque creo que es supremamente práctico y mi anhelo es poder dejar algo práctico para la semana. Es lo que está en Marcos. Está en Marcos 11, en 11, 20, 22, ¿cierto? Mientras tanto, yo sé que acabo de saludar a algunas personas. Está mi tía está conectada. Hola Silvi, qué bueno que estés conectada. Me encanta que la gente se conecte y me encanta que la gente haga preguntas. A veces la gente hace preguntas, haga comentarios y la idea es que podamos interactuar. Y miren lo que dice Marcos 11, 21, 22. Miren lo que dice. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo,
para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y cuando yo leía esta historia, yo decía, yo quiero entender qué es realmente Jesús, qué quería enseñarle a sus discípulos, porque los discípulos son los que están recibiendo esta enseñanza. Y el contexto de esta historia es que Jesús entra a Jerusalén. Cuando Jesús entra a Jerusalén, él lo que ve es una higuera, y cuando él ve la higuera, él se acerca a la higuera y no tenía fruto, y entonces Jesús lo que dice es, sécate higuera, un poco, ¿cierto? Está haciendo como una orden, como una oración. Y después él entra al templo, y después de que él entra al templo, él empieza a decir que el templo es una casa de oración y lo ha vuelto una cueva de ladrones. Y después de eso sale una vez más de Jerusalén y está regresando a Betania. Y cuando va en camino, los discípulos se encuentran una vez más con esta higuera. Y cuando ven la higuera seca. Y un poco le dicen, wow, Jesús, lo que tú pediste el día de ayer, se está cumpliendo ahora. Y en ese contexto es que Jesús da la siguiente enseñanza. Y la enseñanza que da Jesús a sus discípulos me encanta porque es una enseñanza que podemos dividir en 3 elementos. La primera enseñanza es, deben de tener fe, deben orar y deben perdonar. Deben de tener fe, deben orar y deben perdonar. ¿Y esto qué tiene que ver con la construcción de las relaciones? ¿Y esto qué tiene que ver con la determinación? Y algo que me parece muy importante es que si yo quiero construir mi relación con Dios, debo de tener fe. Y debo de tener fe, y en lo que hemos hablado, es que debo tener fe en la persona de Jesús. Debo tener fe en Dios, en quién es Dios. No debo de tener fe en lo que Dios puede hacer por mí. Y algo que es muy importante es que nosotros no debemos de poner nuestra fe en las circunstancias. Nosotros no podemos poner la fe en lo que está pasando a nuestro alrededor, porque nosotros somos pésimos interpretando las circunstancias, y nosotros somos pésimos interpretando las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Muchas veces cuando las cosas pasan a nuestro alrededor, nosotros vamos a decir, wow, eso que estoy viviendo es increíble, es lo que necesito vivir. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que tal vez eso no era lo que tenía que vivir. Porque nosotros somos pésimos interpretando las circunstancias. O al revés, muchas veces estamos viviendo cosas que son difíciles, donde lloramos, nos sentimos solos, y en ese momento nos quejamos y nos quejamos con Dios, pero después de un tiempo nos damos cuenta que eso era justamente lo que teníamos que vivir. Porque tú y yo somos pésimos interpretando las circunstancias. Y por eso es tan importante que nuestra fe no esté puesta en las cosas, en los eventos, ni en las circunstancias. Porque entonces nuestra fe va a ser como una montaña rusa. Nuestra fe tiene que estar depositada en quién es Dios. Nuestra fe debe estar depositada en lo que Jesús ya hizo. Y cuando leemos Hebreos, lo que dice Hebreos es que Jesús ya murió y ya resucitó por cada uno de nosotros. Jesús ya hizo la mayor muestra de amor por cada uno de nosotros. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos confiar que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que nos cuida, que tenemos un Dios que tiene planes de bienestar para cada uno de nosotros. Esa es la fe. En ese lugar tenemos que poner la fe. Y ahorita es lo interesante. Y lo interesante es esa fe, cómo se une a la determinación. Y la mejor analogía que puedo construir es que la determinación es un carro. Haz de cuenta que la determinación es el carro donde nos tenemos que montar todos los días y que tenemos que subirnos en ese carro todos los días para poder llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces cuando habla acerca del lugar que Dios tiene para nosotros es lo que Dios quiere hacer
en nosotros y a través de nosotros. No tanto como en las cosas materiales, no, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que subir en ese carro. Y es un carro que necesita gasolina. Es un carro que necesita combustible para poder moverse. Entonces, esa gasolina que necesita este carro, que es la determinación, es y tiene que ser la fe. Porque si yo a mi determinación le pongo mi empeño, si yo a mi determinación le pongo mis ganas, si yo a mi determinación le pongo mi esfuerzo, si yo a mi determinación le pongo mis éxitos, si yo a mi determinación le pongo mis fracasos, si yo a mi determinación le pongo lo que sé, si yo a la determinación le pongo mis relaciones, si yo a mi determinación le pongo cualquier otra cosa que no sea mi fe en Dios, el carro me va a dar 2 cuadras. Y digamos que me esfuerzo demasiado, el carro me va a dar para 3 cuadras. Pero a las 3 cuadras me voy a dar cuenta que el carro se quedó sin potencia y sin energía. El carro se ha quedado sin combustión. Y así pasa con nuestra determinación. Nosotros nos levantamos con una determinación de cambiar el mundo, con una determinación de cambiarnos a nosotros mismos, con una determinación de cambiar las relaciones que están a nuestro alrededor. Y muchas veces lo que le estamos echando de energía y de gasolina al carro es simplemente fuerza de nosotros, nuestros pensamientos, es nuestro esfuerzo. Y nuestro esfuerzo va a llevar a que el carro de la determinación solo ande 3 cuadras. Y yo creo que así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Y Jesús le estaba dando la enseñanza a sus discípulos de, oigan, las cosas se van a poner difíciles. Oigan, yo me voy a ir. Se le va a venir el mundo encima, literal, el mundo encima. El imperio romano se les va a venir encima. Las circunstancias se les van a venir, la muerte se les va a venir encima. Todo se les va a venir encima. Y si la determinación que ustedes tienen para construir su relación con Dios, su relación con otros, su relación para que ustedes puedan alcanzar lo que yo tengo para ustedes, si depende de lo que ustedes puedan echarle al vehículo, esto no va a durar una semana. La iglesia y el cristianismo no hubieran durado más de una semana si ellos hubieran puesto al carro de la determinación su esfuerzo, sus ganas y su conocimiento. El cristianismo no hubiera pasado más de una semana, pero ellos entendían, por la enseñanza que dio Jesús, que la determinación debe ser alimentada por mi fe en quién es Dios. Mi fe de que tengo un Dios que me cuida, que tengo un Dios que es el autor de la vida. Tengo un Dios que es el principio y el fin. Tengo un Dios que solo tiene planes de bienestar. Tengo un Dios que Él hace todas las cosas por Él y para Él. Tengo un Dios que me ama y que me llama su amigo. Tengo un Dios que es Abba Padre. Tengo un Dios que me protege y que me dice que soy su amigo. Tengo un Dios que no importa lo que suceda, siempre me va a acompañar. Allí tiene que estar depositada mi fe. Esa es mi fe. Y no importa las circunstancias, mi fe está en la seguridad de que esa es la clase de Dios que yo tengo. La clase de Dios que yo tengo es que me amó tanto, que tomó la decisión de convertirse en hombre y tomar mi lugar y darme algo que yo no merecía. Esa es la clase de Dios que yo tengo. Y ahí está puesta mi confianza. Ahí está puesta mi fe. Entonces, en este carro de la determinación, tenemos que echarle gasolina. Y la gasolina que tenemos que echarle es nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios. Y sigamos con la analogía, porque después dice algo que es increíble, lo que dice este versículo. Y dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Y wow, que es difícil este versículo, porque muchas veces estos versículos yo los puedo tomar para decir, yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera y eso dice que Dios lo va a cumplir.
Y realmente tenemos que leer un poco el contexto y ver por qué esa frase está em, en comillas. ¿Ah? Entonces, haciendo un poco la investigación, lo que cuando se menciona de quítate de ahí y tírate al mar, eso era un dicho, eso era un dicho que se tenía en ese momento entre el pueblo. Y era un dicho como de, wow, si yo tengo problemas, sé que se van a poder solucionar. Ese era como el dicho, como el refrán que se utilizaba en ese momento. Entonces lo que está diciendo Jesús es, si tú le pides a Dios en medio de tu necesidad y de tu problema, no de tus anhelos, no de lo que yo quiero, ni de lo que yo espero, ni del carro, ni de la beca, ni de la novia, ni del novio, ni del trabajo, no. El problema. Si tú hoy en día tienes un problema, si hoy en día hay un problema en tu alma, si hoy en día hay un problema en tu salud, si hoy hay un problema en tu vida, lo que estaba diciendo Jesús es que si tú lo pides en oración y tú crees, lo vas a obtener. Pero algo también que dice ese versículo, o es más, algo que esa historia no dice, tiene que ver mucho con el tiempo. Tiene que ver mucho con el tiempo. Con el tiempo. No dice el tiempo. Si ustedes leen con cuidado cada una de las palabras que están en esa historia, donde Jesús dice, si tú tienes un problema y le pides a Dios con fe, creyendo que lo obtendrás, lo vas a recibir. En ningún lado dice el tiempo, en ningún lado dice el momento, en ningún lado dice que lo vas a recibir mañana o en una semana o en un mes o en un año. Y ahí es donde tiene que entrar nuestra determinación. Ahí es donde debemos entender que la determinación es la fuerza que nos va a llevar a persistir en tener fe y en creer esto y en seguir pidiendo. Porque esta es la promesa que Jesús hace. La promesa que Jesús hace es, si tú lo pides, si tú ese problema que tú tienes, tú lo pides y crees que lo vas a recibir, lo recibirás. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero por eso es tan importante que seas determinado y que creas que lo vas a obtener. Que lo vas a obtener. Entonces un poco cuando trataba de cómo construir la analogía del carro, lo que veía es que eh, debemos entender que debemos de tener una determinación y que debemos entender que lo que pidamos, lo que nosotros pidamos, lo vamos a obtener. No sabemos el tiempo, no sabemos cuánto, pero debemos determinar en seguir pidiéndolo y de seguir diciéndole, Dios, tú sabes la necesidad y el problema que yo tengo. Y ahí es donde entra la determinación. Entonces, el carro es la determinación. El carro es la determinación. La gasolina que alimenta ese carro es nuestra fe en Dios. Pero el timón de este carro es la oración. Porque yo debo estar determinado y debo tener fe, pero yo a este carro tengo que darle dirección. Y la dirección que yo tengo que darle a este carro que está alimentado con mi fe en Dios es la oración. Y esta oración tiene que estar enfocada ¿en qué? Esta oración tiene que estar enfocada en clamarle y pedirle a Dios por realmente mis problemas y mis necesidades profundas. Y eso es muy importante. Hay un libro de C.S. Lewis que me encanta que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y en ese libro, un poco lo que dice es que desde que tengamos una vida de oración en la cual nosotros no nos enfocamos en la profundidad de nuestro corazón, será una oración que no podrá subir del techo. Eso es un poco lo que dice el libro. Porque realmente lo que es importante en nuestra oración es que nosotros seamos profundos y seamos genuinos.
Esa es la oración que realmente va a poder llegar al corazón de Dios. No es la oración con muchas palabras, no es la oración muy sofisticada, sino es la oración donde realmente nosotros vamos a la profundidad de nuestro corazón y de nuestra alma y la podemos exponer delante de Dios. Jesús estaba diciendo, si tú tienes un problema profundo y tú declaras y tú le pides a Dios que Él lo puede resolver, Él lo hará. Y tienes que tener la actitud de que lo estás recibiendo y que lo vas a recibir. Entonces, el timón de este carro, que es la determinación, yo voy a estar determinado en tener fe, en que mi fe está depositada en Dios. Y yo tengo un timón y este timón, ¿cierto? Es mi oración. Es mi oración que me está diciendo, yo tengo que tener una determinación y esta determinación tiene que estar en que yo voy a orar y que yo voy a hablar con Dios. Yo voy a hablar con Dios. Yo voy a estar determinado en hablar con Dios. Y yo sé que en este momento le estoy hablando a alguien. Hoy tal vez tú perdiste las fuerzas de hablar con Dios. Yo quiero decirte, hoy quiero meterle un poquito de fe. Hoy quiero meterle un poquito de gasolina al carro y no yo, sino que sea como Dios metiendo un poquito de gasolina al carro y que te está diciendo hoy empieza otra vez a tener esa determinación de hablar con Dios, de que tú puedas hablar con Dios y que no hables por hablar, sino que tú realmente hables con lo que hay en lo profundo de tu corazón. Todos tenemos necesidades, todos tenemos vacíos, todos realmente tenemos problemas profundos, profundos. Para contarles un ejemplo, yo como que en una época, como que estaba siendo muy determinado en hablar con Dios por algo muy específico, súper, como que poco profundo realmente, era poco profundo. Y era muy, muy casual yo, hasta que un día como que Dios me dio esta enseñanza y me dijo, Andrei, es súper chévere que me estés hablando, ¿sí? Y súper constante y súper determinado tú, Andrei, pero pues me estás pidiendo y estás pidiéndome las cosas que no son. Y yo le decía a Dios, pero ¿qué pasa? Dios me decía, Andrei, realmente tienes que ir profundo, estás siendo superficial. Lo que me estás pidiendo es como súper superficial. O sea, eres el más superficial de todos, Andrei, con lo que me estás pidiendo. Y después entendí que realmente yo tenía un temor en mi vida. Era un temor muy profundo. Y que ese temor profundo que yo tenía en mi vida, yo estaba pidiendo algo supremamente superficial, tratando de tapar ese temor que había en mi vida. Y como que Dios me decía, Andrei, realmente tienes que ir profundo en tu vida. Y háblame, Andrei. Era como, háblame de lo que hay en tu corazón. Háblame de lo que hay en lo profundo de tu ser. Eso es lo que quiero escuchar. Y a partir de eso entendí la importancia de que yo pudiera hablar con Dios de mi temor. Y ha sido súper chévere. ¿Que lo he superado? No, creo que no lo he superado. ¿Cuándo lo va a superar? No sé cuándo lo va a superar. Lo que sí sé es que si yo hablo con Dios, con fe, de que Él va a quitar ese temor, Él lo va a quitar. Él lo va a quitar. No lo sé, pero estoy determinado. Estoy determinado a que el timón de este carro me lleve a que yo le pueda pedir a Dios realmente por lo profundo que hay en mi corazón. Así que hoy que podamos entender eso, tenemos que echarle un poco de gasolina al carro, ¿cierto? Que es la fe en Dios, es la fe en Jesús. Tenemos que manejar ese timón y que realmente sea la oración y que sea una oración en la cual tú puedas hablar de lo que hay en tu corazón, de ese profundo, que pueda ser profundo, que no sigamos siendo superficiales, que realmente seamos profundos, que realmente seamos vulnerables con Dios, que realmente podamos hablar con Dios de los temores, de las angustias, de las dudas que hay profundas dentro de cada uno de nosotros. Porque Jesús dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si tú pides que yo trabaje en ese temor, en esa duda, en esa angustia, en ese elemento del pasado, ese elemento del pasado que te atormenta, que solamente tú sabes y que está ahí guardado, si tú me lo das, si tú hablas conmigo acerca de eso, ¿sabes qué? Yo lo voy a sanar, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a quitar.
Es la profundidad. Y de eso se trata. De eso se trata lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Es como, vayan profundo, porque van a poder decirle a este monte para ellos era este problema, esta angustia, este temor. Tú le vas a poder decir a este gran monte, ¿cierto? Quítate y vete al agua. Lo máximo. Hoy, ¿cuál es el monte que hay en tu vida? Hoy, ¿cuál es el monte que hay en tu vida? Porque a ese monte que hay hoy en tu vida, tú tienes que levantarte con determinación, con la persistencia de poder decirle, ¿saben qué? Problema, en el nombre de Jesús, porque tengo fe, se va y cae al agua y se va. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy a nosotros. Sé determinado en tener fe. Sé determinado en orar. Sé determinado en hablar con Dios. 5 minutos. Mira, 5 minutos. Yo creo, y yo soy de los que creo, que 5 minutos hacen la diferencia. Literal, 5 minutos hacen la diferencia. 5 minutos. Y si hoy dices, pero no sé cómo comenzar, no sé qué hacer, yo me acuerdo cuando yo empecé a manejar un carro, me acuerdo mucho. Porque cuando yo empecé a manejar un carro y me pusieron al frente del timón, yo no me la pasé diciendo, yo no puedo hacer esto, ¿cómo hago? Es que no sé qué decir. No, cuando a mí me pusieron al frente del timón, me dijeron, ¿usted sabe manejar? Y yo dije, no, no tengo ni idea cómo manejar. Bueno, prenda el carro, meta primera y acelere. Y lo va a ir descubriendo. Hoy yo quiero decirte, empieza a hablar y háblale a Dios. 5 minutos, 5 minutos. Y que pueda ser determinado y profundo con eso. Y por último, ¿cierto? Y por último lo que teníamos en esa enseñanza, es que habla acerca del perdón. Y me encanta que habla acerca del perdón, porque dice, tienes que tener fe en Dios y para eso necesitamos determinación. Tienes que hablar conmigo, tienes que orar y eso necesita determinación. Y por último dice, pero ¿sabes qué? También tienes que perdonar. Y para el perdón también necesita determinación. Entonces, tener fe en Dios, orar y perdonar necesita determinación. Son acciones que necesitan determinación. Y el perdón en nuestras vidas necesita determinación. Y hoy, tal vez, mira, tal vez tú estás como, no sé si perdonar, no estás ahí como con tus dudas, todavía no estás seguro, todavía necesitas elementos de pronto para perdonar. Yo quiero decirte hoy algo. Hoy que tú puedas ser determinado simplemente en perdonar. En perdonar. Perdona. Porque el perdón es el elemento más importante para que tú puedas construir una relación sana con los que están alrededor, contigo mismo y con Dios. Y con Dios es el perdón. Es muy importante y tal vez nosotros muchas veces no lo ignoramos y no lo tenemos en cuenta. El perdón es el elemento que determina la calidad de relaciones que tú construyes. Pero para eso necesitas determinación. Necesitas mucha determinación para poder perdonar. Y yo quiero hacer un énfasis hoy. Quiero hacer el énfasis de que tú te puedas perdonar a ti mismo. No sé, es como que algo que está en mi corazón. Tú tienes que tener la determinación de perdonarte a ti mismo. Y ven, escúchame. Ven, ponme cuidado. En serio, ponme cuidado. No importa, no importa, no importa que tal vez tú no hayas cambiado. No importa que tal vez tú te veas a ti mismo como el mismo de ayer. Hoy, que tú seas determinado para perdonarte. Porque la manera en que tú puedes establecer una relación sana
contigo mismo es si tú te perdonas. Es si tú te puedes perdonar. Porque si tú no te puedes perdonar, va a ser muy difícil que tú tengas una relación saludable contigo mismo. Y es increíble, porque Dios dice, y Jesús realmente lo enseñaba, decía, amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y amen a los demás como se aman a ustedes mismos. Si yo tengo problemas amándome a mí mismo, voy a tener problemas amando a los demás. Hoy, que tú puedas ser determinado en perdonarte. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Si tú hoy tomas una decisión de pedir perdón y tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Porque tú no te vas a perdonar. ¿Por qué no te vas a perdonar? Hoy que tú puedas perdonarte. Y yo creo que es muy importante que algunos de nosotros, yo creo que empezar a, debemos empezar a salir con nosotros mismos. Algunos de nosotros debemos empezar a invitarnos al cine, metafóricamente, ¿no? Invitarnos al cine, invitarnos a comer. Como que realmente nosotros debemos empezar a amarnos a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos. Pero hoy en día tal vez no lo hacemos porque no nos hemos perdonado. Hoy que tú puedas tener la determinación, que tú puedas tener la determinación de perdonar, de pedir perdón y de perdonarte a ti mismo. Y hoy quise hacer el énfasis en este tema, no sé por qué, algo que tenía en mi corazón. Espero que a alguien se haya llevado el tema de que se perdone a ustedes mismos. Ya para terminar y como poder recapitular lo que Dios quería decirnos hoy. La importancia de poder ser determinados. La importancia de poder persistir en medio de las dificultades. La importancia de poder avanzar en medio del temor, en medio de las dudas, en medio de la incertidumbre, en medio de la economía. La importancia de poder avanzar. Avanzar en medio de lo que se venga encima. Yo voy a avanzar. Y vamos a avanzar porque estamos determinados. Nada nos va a detener. Nada nos va a poder parar. Porque estamos determinados. ¿Determinados por qué? Porque estamos inyectando vida a nuestra vida a través de nuestra fe en Dios. Porque nuestra vida está guiada a través de nuestra oración y de hablar con Dios, y que realmente ahí estamos poniendo nuestros problemas genuinos, lo estamos poniendo ahí, en medio de la oración, y a través de la oración se lo estamos poniendo a Dios. Porque también, como haciendo un paréntesis, ¿no? Como, oiga, Dios conoce todo lo que necesitamos y Él no lo va a dar. Pero Dios se muere de ganas de poder escuchar lo que realmente hay, no en la superficie, sino en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere y anhela escuchar. Y para eso necesitamos ser determinados. Y debemos ser determinados para perdonarnos, para perdonar a otros y para pedir perdón. Que podamos ser determinados. Hoy, que esta semana que arranca en nuestras vidas, realmente podamos ser determinados. Y por último, quiero como saludar, ¿cierto?, a Andrés, que ha estado conectado. Quiero saludar a Camilo, a Camila. Quiero saludar a Nati, quiero saludar a las personas que están conectadas. Gracias por tomarse ese tiempo. Nosotros realmente lo hacemos en vivo y hacemos todo este tema de hacerlo en vivo porque nos encanta poder comunicarnos con ustedes, nos encanta poder interactuar con ustedes, escuchar sus preguntas, ver sus corazoncitos. Gracias por este tiempo. Para terminar, entonces, quiero como que puedan cerrar sus ojos
Que cada uno pueda cerrar sus ojos. Y que puedan cerrar sus ojos y que podamos entregarle este tiempo y que cada uno de ustedes ahí donde está pueda realmente decir, Dios, hoy quiero estar determinado. Hoy quiero estar determinado en mi vida. Y yo quiero invitarlos a que ustedes puedan cerrar sus ojos y que cada uno con sus ojos cerrados pueda hacer la siguiente declaración. Y le pueda decir, Dios, yo hoy quiero abrirte mi corazón. Yo quiero hoy abrirte en mi vida. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que me llenes de la determinación necesaria para tener fe, para orar y para perdonar. Yo te entrego mi vida a Dios y que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se pueda tratar de ti. Amén y amén. Eres innegable, tan veraz. Te he podido contemplar, tengo la certeza que vivo estás. Eres principio, eres final. Eres principio, eres final. Tan cierto como que vivo y canto esta melodía. Tan cierto como el sol salía esta mañanita, anunciando el nuevo día que tenías para mí. Eres innegable, tan veraz. Te he podido contemplar, tengo la certeza que vivo estás. Eres principio, eres final. Eres principio, eres final. Tan cierto como que vivo y canto esta melodía. Tan cierto como el sol salía esta mañanita, anunciando el nuevo día que tenías para mí. Para mí. Tan verdad que yo no necesito probarte. Tan veraz que tú por mí en la cruz te entregaste. Tan verdad que yo no necesito probarte. Tan verdad que tú por mí en la cruz te entregaste. Tan cierto como el sol salía esta mañanita, anunciando el nuevo día que tenías para mí. Tan cierto como que vivo y canto esta melodía. Tan cierto como que el sol salía esta mañanita, anunciando el nuevo día que tenías para mí.
Perfecto, muchas gracias. Qué chévere que hayan estado conectados. Esperamos que se puedan conectar el próximo domingo. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana y que esta semana, recuerden, debemos estar determinados. Que os bendiga. Chao.